Buenas noches. Como siempre, todos los domingos a las 7 de la noche, por Teleradio América, su programa favorito. Queremos darle las gracias a muchas personas que nos están saludando en las calles, lo que nos hace sentir muy contentos, porque este programa está llegando. De inmediato, queremos presentarles a nuestro invitado de esta noche. Por favor. José Enrique del Monte, arquitecto, conservador de monumentos, historiador de la arquitectura, poeta, ensayista y doctorado en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realiza su tesis doctoral sobre la poética de la especialidad en la obra del reconocido poeta catalán Joan Margarit. Ha sido decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en Santo Domingo y viceministro de Cultura del Gobierno Dominicano. Ha publicado numerosos ensayos y libros sobre arquitectura, urbanismo, así como de literatura. Fue galardonado en 3 oportunidades con el Premio de Poesía de la Universidad Iberoamericana UNIBE en Santo Domingo. Su primer libro de prosa poética, Alquimias de la Ciudad Perdida, fue publicado en la importante colección del Banco Central de la República Dominicana. Obtuvo valiosos elogios de los lectores y de la crítica. Forma parte del comité organizador de la Semana Internacional de Poesía 2018 en Santo Domingo. Es coautor de la Guía Arquitectura de Santo Domingo de 60 años edificados. Hoy recibimos en Municipalidad Global a José Enrique del Monte. Bueno, ya pudieron ver quién es nuestro invitado esta noche, el arquitecto José Enrique del Monte, una persona bien interesante, una persona con muchos conocimientos que vamos a compartir en esta hora. Bienvenido, buenas noches, arquitecto. Buenas noches, muy contento de estar aquí hablando de los temas que nos gustan. Bien, arquitecto, esta noche vamos a hablar de monumentos, de historia de Santo Domingo, vamos a hablar de espacios culturales. Sabemos que usted es un apasionado en el tema y obviamente un profesional del tema. Y este programa Municipalidad Global se preocupa por esas cosas, sobre todo por ese patrimonio intangible que tiene la ciudad de Santo Domingo. Entonces, sabemos regularmente las escuelas, los colegios, los que nos enseñan sobre la ciudad de Santo Domingo, pero siempre hay una historia oculta, algunas cosas que debemos saber como ciudadanos. Yo quisiera empezar esta noche haciendo la primera pregunta. ¿En cuántas etapas podríamos dividir la historia de Santo Domingo? La historia de la ciudad podríamos hablar de 4 grandes etapas. Una etapa colonial, donde estuvimos ahí los primeros 250 años, 300 años de dominio extranjero, y después viene la etapa ya republicana, cuando conformamos la república. Por esa etapa republicana ha tenido diferentes etapas, una que va desde la fundación de la república, más bien hasta la llegada de Trujillo al poder. La segunda es cuando Trujillo llega, que hay un desarrollo urbano importante, Santo Domingo se convierte en el centro productivo del país, y podríamos decir que hasta 1965 la revuelta de abril marca un final. La revolución de abril, en términos urbanos, marca una partición en cuanto a la descentralización de lo que era el casco histórico, y la ciudad comienza a expandirse de manera acelerada hasta el día de hoy, que no se ha detenido, ¿no? En ese periodo, que tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con manifestaciones políticas, pero sí con desarrollo urbano específico, tenemos que ver la otra parte, cuando vino el gran crecimiento de la ciudad por la inmigración del campo a la ciudad en detrimento de otras comunidades del país, que hacen de Santo Domingo este fenómeno urbano incontrolable. Y la cuarta etapa sería ya la etapa del siglo XXI, donde ya hay una preocupación sobre el territorio, tratar de hacer planes de ordenamiento territorial, descentralizaciones, etcétera, y una serie de instituciones que ya se han dado cuenta de la importancia que es administrar correctamente el territorio de la ciudad. Esos son los 4 grandes periodos. Vamos entonces a la etapa colonial. Perfecto. ¿Cómo nace la ciudad de Santo Domingo? Bueno, la ciudad nace con un objetivo muy marcado de la corona española de lograr una sede para la administración de sus nuevos territorios. Y andaban buscando un lugar que tuviera las condiciones adecuadas para ser un puerto de entrada y de salida
que lo logró con el río Sama, una desembocadura maravillosa para estos fines, y además estaba de cara al sur, que permitía expandirse hacia otros lugares. Entonces hay una visión imperial con Santo Domingo y por eso se refleja en sus características originales. Es una ciudad que al día de hoy nos sorprendemos del ancho de sus calles, del trazado de las mismas, de la fuerza que tienen los edificios que se edificaron en ese momento, que tenían un carácter simbólico, un carácter de escala de una ciudad importante y que inclusive en su momento fue comparada con ciudades ya de amplia calidad en Europa y se comparaba con Barcelona, se comparaba con otras ciudades importantes, de manera que Santo Domingo nació de alguna manera noble, con una visión de administración y de centro de poder. Esa fue la génesis de la ciudad. A partir de esa decisión, sabemos que Santo Domingo se convirtió en el punto de arranque para otros desarrollos dentro de la región a medida que se fueron descubriendo otros territorios, y entonces a partir de aquí era que se otorgaban los permisos para salida o llegada de cualquier persona que tuviera una carta de ruta para conquistar o ir expandiéndose en otros lugares de la región. Entonces Santo Domingo se convirtió en esa sede administrativa y en esa sede también de establecer lo que eran las reglas del juego. Aquí había un juzgado donde todo lo que tenía que ver con litis, en términos de lo que es la conquista de toda la región del Caribe y Mesoamérica, se derivaban aquí. Eso tiene una importancia abismal porque Santo Domingo en un momento dado era el líder de toda la región y por eso nosotros hoy en día siempre tenemos ese orgullo de decir que fue primacía de tal cosa o tal otra, que lo mantenemos todavía como algo que es parte de la identidad dominicana, y no es más que eso es el reflejo de lo que era la administración de un imperio que se estaba desarrollando en un nuevo continente, y Santo Domingo como líder. En ese momento, según la historia que nosotros conocemos y nos enseñan en los inicios básicos de nuestra educación, habla de que la ciudad oriental, la parte oriental de la ciudad de Santo Domingo, fue donde se inició este desarrollo, o sea, esta partida. ¿Qué es de cierto en eso? Es cierto, lo que sucede es que cuando Bartolomé Colón, que fue el fundador de la ciudad en 1496-98, aproximadamente en esos 2 años, vino con la idea de trasladar la Isabela que se encontraba en la costa norte. Había una intención del almirante Cristóbal Colón de buscar otro asentamiento y por razones de la historia, que no vamos a comentar aquí, él descubrió esta costa en el sur y decidió que este era el lugar ideal. Y se ubicó del lado oriental, de la margen oriental del río Sama, más o menos donde está Molinos Dominicanos, en esa zona, en la génesis de la ciudad. No se llamaba Santo Domingo todavía, se llamaba Nueva Isabela, y entonces a partir de ese primer asentamiento, entonces comienza a desarrollarse toda una serie de conquistas del territorio. Pero lo importante es que entre aquel asentamiento original de la margen oriental y el asentamiento actual de Santo Domingo, en la margen occidental, hay una diferencia abismal. El primer asentamiento era más bien algo improvisado, un concepto de ciudad que no era básicamente un territorio organizado, sino un conjunto de viviendas y de lugares específicos para la administración que respondía más bien al sistema de factoría, es decir, a un asentamiento informal, sin ningún orden, como nosotros lo entendemos hoy en día, y que respondía a los criterios medievales de urbanización. Cuando se traslada a la ciudad, a la margen occidental, en 1502, con la llegada de Nicolás de Obando, es Nicolás de Obando quien inaugura este urbanismo tipo damero, cuadrícula, que a partir de ahí se va a generar toda una repetición en todas las ciudades que van a desarrollarse en el continente por los españoles, desde La Habana, San Juan, Puerto Rico, etcétera, hasta México y terminando ya en el cono sur con Buenos Aires, Santiago de Chile y todas las ciudades hispanoamericanas de mayor importancia. Ese esquema de plaza central con calles paralelas y perpendiculares y manzanas regulares se inauguró precisamente en Santo Domingo, que fue precisamente lo que le convirtió para que fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, precisamente no porque fue necesariamente ni la primera ni porque tiene los edificios más importantes, que sí, es así, sino por ese momento fundacional en que inauguró un nuevo sistema de desarrollo de ciudades en América y quizás en el mundo en ese momento. ¿En la zona oriental existen edificaciones producto de ese asentamiento? No, solamente queda el vestigio de donde estuvo la primera iglesia, que es una... Está al lado de Molinos Dominicanos. Al lado de Molinos hay la capilla de Nuestra Señora del Rosario, no es la original, pero es bastante antigua. Eso refleja la huella de lo que hubo, pero de aquel lado siempre quedó gente, no simplemente
un traslado y un abandono hacia este lugar, de ese lugar, sino que ahí se quedó siempre un asentamiento informal, pero no con las características de la ciudad. Hay que entender que la ciudad en aquel momento no era como ahora, que tú te ubicabas en cualquier lugar y tú te considerabas que tú vives en Santo Domingo y ya tú eres ciudadano de aquí. No, eso era un privilegio y había que tener el permiso oficial, de manera que tú vivir dentro de los límites, lo que marcamos los límites de la ciudad, te hacía ser un ciudadano que tenía deberes y derechos. Inmediatamente tú te alojabas fuera de ese límite, tú no eras considerado ciudadano. Es el caso, por ejemplo, de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que fue originalmente un asentamiento informal de primeros esclavos y personas que no tenían la alcurnia en ese momento, estaban alejadas y era una parroquia totalmente distinta que después se incorporó al territorio urbano colonial. Arquitecto, ya estamos despegando. Por favor, mantenga la sintonía. Regresamos en muy breve y continuamos con esta interesantísima entrevista con el arquitecto del monte. Gracias por mantener la sintonía. Estamos hablando con el arquitecto José Enrique del Monte sobre la ciudad de Santo Domingo y en el primer bloque nosotros empezamos a ver desde sus inicios cómo surgió esta gran ciudad. Arquitecto, en el bloque anterior usted nos hizo de manera magistral una explicación de cómo surgió todo esto. Ya estamos de este lado, estamos en la parte occidental de la ciudad de Santo Domingo, que ya usted nos explicó. Usted mencionó una palabrita ahorita, el sistema de dameo. ¿Puede explicarle a la teleaudiencia qué consiste ese bien. modelo? Bueno, ese modelo. Sí, hay que entender que las ciudades medievales, que era precisamente la frontera entre lo que fue el momento de fundación de Santo Domingo, las ciudades medievales eran ciudades totalmente irregulares. Iban jugando con la topografía para ubicar las calles, las manzanas, etcétera. Y esas manzanas, esa forma de las manzanas, no tenían una proporción determinada. Es decir, era una especie de plato roto, como le llaman. Es decir, si tú agarras un plato roto y lo tratas de ubicar, vas a ver que todas las piezas son distintas y las fisuras entre ellas también son distintas. Así era la ciudad, tenía que ver mucho con la tradición que tiene que ver con los árabes, etcétera, donde no había ese entendimiento de un espacio urbano organizado, sino sendas. Habían sendas y la ciudad se manejaba en ese sentido con bastante dificultad. Para fines de administración y para fines de control, esto era muy complicado, porque las ciudades, cuando tú no tienes el control militar, tú tienes una serie de lugares donde no puedes controlar y el acceso se dificulta. Así mismo pasa con los barrios marginales de la ciudad actual. Cuando tú te metes en un barrio marginal, tú te vas a dar cuenta que es el mismo criterio, un criterio de sendas, un criterio de ubicación de viviendas donde menos tú te lo imaginas, y tú no tienes una noción de cómo tú dominar ese territorio. Si tú estás en una región totalmente inhóspita, totalmente desconocida para tus intereses, tú tienes que tener un control absoluto de lo que está sucediendo. Y como Nicolás de Obando era militar, formado militarmente, esa experiencia que habían tenido previamente en la conquista de España en contra de los árabes, le sirvió a ellos para ese experimento hacerlo en Santo Domingo. Entonces ahí es que hablamos del damero, que no es más que con hilo y cordel, o sea, ir haciendo calles de aquí a allá paralelamente, o sea, con medidas, y vas haciendo calles en un sentido y calles en otro, de manera que se encuentran. Entonces eso genera una manzana que tiene forma regular. Y decimos damero y no cuadrícula como un plato de ajedrez, o sea, la mesa de ajedrez que tú ves que tiene unos cuadritos muy organizados. Correcto. Porque no llega a ser cuadrícula porque la misma topografía de Santo Domingo y la falta de experiencia y la falta también de tecnología apropiada generó manzanas en forma
rectangular, diferente a unas a otras. Entonces, como no llega a ser una cuadrícula, le llamamos damero, como una tabla de ajedrez, pero irregular. Entonces, eso tú lo vas a contractar. Esa misma forma vas a verla en La Habana, vas a verla en todos los otros lugares, pero a medida que se fue evolucionando, ya en Sudamérica, las ciudades son totalmente reguladas. Las manzanas son tanto por tanto, las calles tanto por tanto, la plaza central tanto por tanto, incluso lo decían las leyes de Indias y después las leyes de Felipe II, las regulaciones de Felipe II, donde ya se establecía cómo se tenía que hacer una ciudad, dónde tenía que estar ubicada la iglesia, dónde tenía que estar el palacio de gobierno, dónde tenía que ubicarse el hospital, por los vientos, la ubicación de la ciudad, todo se establecía. Pero todo eso surgió en Santo Domingo. Fue la experiencia de la ciudad de Santo Domingo que generó para ellos un éxito, y ese éxito fue replicado y mejorado. Esas son las características con que se edificó la ciudad de Santo Domingo. Ahora, como se decidió construir la ciudad, ¿cuáles componentes fueron tomados en cuenta para iniciar esa construcción? Bueno, según los estudiosos, ahí se tomaron en cuenta, lo primero fueron los límites estratégicos de defensa. Primero, la desembocadura del río había que defenderla de los enemigos, posibles enemigos, y después la entrada de la ciudad. O sea, una cosa es la punta, donde tú tienes que tener la vigía, ahí está la famosa Torre del Homenaje. Sí. En ese punto estratégico tú controlas la entrada de navíos, posibles invasiones, etcétera, que podrían suceder. Y la otra era el puerto, y en ese puerto había una entrada. Recuérdense que para entrar a la ciudad no era cualquiera que entraba, sino que tenía que tener permiso del gobernador, entonces había que tener control del acceso. Entonces, esa es la parte geográfica natural, el borde, pero cuando tú estás en la tierra ya, en la parte inmensa, el infinito, tú tienes que marcar los límites. Entonces la religión jugó un papel importante. Entonces uno de los límites fue el monasterio de San Francisco al norte y el monasterio de los dominicos al sur, que eran los dos primeros grupos religiosos que vinieron a la conquista de América. ¿Están ahí esa edificación todavía? Vinieron con Nicolás de Obando. Hoy en día son las ruinas de San Francisco, donde los domingos la gente se junta. Se recrea. Se recrea con bonjés. En ese lugar, esa montaña ahí sirvió de límite al noroeste y al sur, el convento de los dominicos, donde está la Plaza Duarte, el Parque Duarte, en esa zona. Esos eran lugares, puntos, hitos, y en la medida que se fue desarrollando la ciudad, fueron creciendo. Hoy en día vemos, por ejemplo, que la ruina de San Francisco toma una manzana importante, pero era todavía mucho más inmenso, porque eran mini ciudades dentro. Los monasterios eran mini ciudades donde tenían sembradíos, donde tenían dependencias, etcétera, etcétera, y producción. Y muchas de las partes de la zona marginal del norte de la ciudad colonial eran terrenos de los franciscanos que con el tiempo fueron ocupándose por la marginalidad de la ciudad. Esas etapas, ¿qué tiempo duró desarrollar esas etapas? Antes de expandirnos hacia acá. Tú sabes que uno comienza a pensar que Obando, que duró desde 1502 hasta 1509, fue el artífice de todo aquello. Pero yo pienso que Obando, con las últimas investigaciones, Obando lo que le dio tiempo fue a dejar marcado el territorio, dejar marcado dónde estarían las plazas importantes, el hospital San Nicolás de Bari, que fue el que lo fundó, etcétera. Pero esa ciudad siguió expandiéndose. Todavía tenemos el momento de que Santo Domingo era única en el Caribe. Cuando Obando se va, solamente fuera de la isla de Santo Domingo se había fundado una pequeña ciudad en Puerto Rico, en Caparra, que es el antecedente de San Juan. Y después todavía no se había ido a Cuba. Cuba se había ido, pero no se había hecho un asentamiento. Eso va a suceder 5 años después. De manera que la isla ya tenía en ese momento, cuando él se va, a Santo Domingo y a 14 villas. Puerto Plata, Montecristi, y todas esas villas ya se habían fundado. Y aquí había un auge del urbanismo que era trazado por la misma corona. La corona le interesaba establecer asentamientos en América, y eso era una de las normas que tenía que hacer. Entonces Santo Domingo se convirtió en ese escenario de desarrollo para toda la región. Y cuando él se va, aquí había una afluencia de mucha gente en España que quería venir a América para hacer fortuna. Entonces, aquí había un auge de bienes raíces. O sea, eso que ahora vemos nosotros, las cadenas, ¿no?, que te venden un apartamento, eso aquí fue un dinamismo importante. Y uno de los primeros fue precisamente Obando, que hizo los primeros lugares de alquiler. Para el que venía, entonces tenía que alquilarle sus casas. Y por eso se habla de Obando, que tenía 14 casas de alquiler. Eran 14 propiedades que tenía. Y ahí se inició esa dinámica de entrada y salida, y la ciudad comenzó a crecer. Tuvimos la dicha y la desdicha al mismo tiempo de que prácticamente 2 años después de estar aquí, vino otro huracán, destruye la ciudad, y entonces el rey ordena que no se construya con materiales que no fueran duraderos,
y preferiblemente que se hiciera en piedra. Por eso nosotros tenemos arquitectura colonial, porque lo obligaron a ellos a construir en piedra o en argamasa, y esos son los edificios duraderos que tienen ya más de 500 años. Eso le dio una connotación de nobleza a la ciudad de Santo Domingo, con una arquitectura medieval impactante. Entonces, básicamente era manejada por el gobernador, no existía alcaldía. Sí, existía la alcaldía existía, el primer cabildo se fundó con las personas de mayor prestigio, y la alcaldía tenía mucha fuerza, incluso la alcaldía tuvo fuerza en nosotros hasta la dictadura de Trujillo. Trujillo es que le quita el peso, porque ya la adiciona al poder central de una manera directa. Trujillo era el alcalde de la ciudad, perdón. Pero hasta Trujillo, pertenecer como ser regidor del ayuntamiento era un elemento de prestigio, y tomaban decisiones, muchas decisiones, decisiones que fueron a lo largo de toda la historia colonial importantes, como por ejemplo el manejo de la leche, la distribución de la leche en la ciudad, el manejo de la carne, todas esas cosas. Comercio. El comercio lo regía el ayuntamiento y lo regulaba, o sea, y sancionaba. Siempre ha habido ese enfrentamiento entre lo legal y lo ilegal, y quien impartía esas normas era el ayuntamiento. Y también era el encargado de cobrar los impuestos y administrar el territorio. Sabes que el gobernador era el que te otorgaba el derecho a vivir en la ciudad y te daba el lote. Al principio te daba el lote, pero te comprometía a una serie de cosas que era el ayuntamiento el que regulaba eso. Tú tenías que tener producción en un terreno fuera de la ciudad para tú garantizar que tú estás produciendo para la colonia. Eso te pesaban todo eso, tenía que hacerlo. Tenía que edificar en poco tiempo, y entonces si no edificabas en un año te quitaban el lote. Tenía que pagar impuestos cuando había que hacerlo, o contribuciones. Y entonces esas cosas la manejaba el ayuntamiento de la ciudad. Y ahí están los nombres de los primeros regidores que tuvo la ciudad de Santo Domingo, personas muy importantes en ese tiempo, que después fueron encomenderos de mucho dinero, se hizo mucho dinero aquí. En consecuencia, vamos a decir que era un hub. Venían todos los europeos, Exacto, españoles aquí, y de aquí querían emprender hacia otras partes que la corona pues diseñaba. Exacto. Ellos decían dónde ir, pero de aquí es que partían. Entonces, ese ayuntamiento que nosotros teníamos ya en el Santo Domingo incipiente, ya progresista y desarrollado, básicamente dependía de la gobernación. O sea, el ayuntamiento, el gobernador lo nombraba. El gobernador lo nombraba, sí. Era local, era una administración local. O sea, no necesariamente era el rey. Había casos que sí, que el rey te podía nombrar, pero normalmente era local. Y entonces ahí viene siempre el rejuego político, los amarres, todas esas cosas. Que siempre han existido. Que siempre han existido. Arquitecto, vamos a hacer una breve pausa nueva vez. Y cuando vengamos ahora, vamos entonces ya a la otra etapa, que es la que estamos viviendo, que es lo que se vivió ya en la dictadura de Trujillo. Perfecto. Y ya usted puso el pie en ese tema. Así que mantenga la sintonía y regresamos en breve. Bienvenidos. De nuevo aquí tenemos una conversación extraordinaria, muy interesante, no solamente histórica, sino también de cultura, con el arquitecto Del Monte. Arquitecto, esta noche nos sentimos muy contentos porque estamos recibiendo cátedra de cultura y de historia de la ciudad de Santo Domingo. En el bloque anterior hablábamos bueno, ya vimos la parte colonial, cómo emprendió la ciudad de Santo Domingo cuando corrió hacia Occidente. Vemos que ya existían el ayuntamiento, los regidores, y ellos administraban el territorio. Llegamos entonces ya a la etapa en donde ya la ciudad prácticamente empieza a desarrollarse de modo más moderno. En el año 1930 surge el primer gobierno del general Trujillo, y mucha gente no sabe que él se juramentó frente a la plaza
Colón, ahí donde está la catedral, que estuvo el Congreso Nacional, en una edificación colonial. Allí estaba el Congreso y allí se juramentó en ese momento el presidente Trujillo. A partir de ese momento, ¿cuál fue la visión que tuvo Santo Domingo? ¿Qué demandó la ciudad? Ya es la etapa en donde usted nos dijo ahorita que también el ayuntamiento perdió un poquito de hegemonía o mucha hegemonía y se convirtió ya en un poder del gobierno dominicano. ¿Cómo sucede ya esa etapa en la ciudad de Santo Domingo hacia allá, lo que podemos decir la modernización de esta etapa de la ciudad? Bien, mira, la gente piensa como que Trujillo fue el que arrancó con todo, hizo todo. Y él tiene mucho liderazgo en unos cambios que se hicieron en el país y que todavía tenemos consecuencias de eso. Obviamente hubo mucha organización, etcétera. Pero en términos de lo que es la ciudad, él no inició nada, absolutamente nada. Ya venía un proceso que se estaba dando desde finales del siglo XIX, donde ya había una visión urbana y había un deseo de modernizar la ciudad de Santo Domingo que estaba acorde con lo que estaba sucediendo en toda la región. Había un plan. Habían planes, habían objetivos, incluso en la época de Lilis, a partir precisamente de la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América en 1892, entonces se crearon una serie de comisiones para Santo Domingo, embellecer a Santo Domingo. Ahí comenzó la idea arraigada para nosotros de que fuimos la primacía, fuimos el inicio de toda la cultura, la Atenas del Nuevo Mundo, y ese sentido de... Una marca ciudad. Una marca ciudad ya venía en ese momento, entonces ellos incluso ya se habían descubierto los restos de Colón, se había mandado a fabricar el mausoleo de Colón, y ese mausoleo era para colocarlo en una plaza pública, que iba a ser el Parque Colón, pero ya estaba la estatua. Entonces ahí vino la idea de la Plaza Colombina, que era donde está el Parque Eugenio María de Hostos, ese gran lote para hacer ahí la gran plaza al Almirante, y entonces ahí incluso el Faro a Colón, después más adelante se pensó que iba a ser ahí, pero resultó ser de una dimensión muy grande y ahí no cabía. La idea es que ahí se plantearon la Alameda, el Paseo de la Alameda, que terminó siendo el Malecón de Santo Domingo, la Plaza Independencia, el Parque Independencia, todo eso fueron visiones previos a Trujillo, y había un dinamismo urbano ya. Recuérdate que se habían eliminado las murallas, se habían perforado las murallas. Se había abierto la ciudad. Se había abierto la ciudad, había llegado el automóvil era un medio que un instrumento de desarrollo permitía que tú alejarte movilidad del centro. Eso implicaba vialidades, la avenida Independencia, la avenida Bolívar, la Doctor Delgado, la avenida Capotillo, que es la avenida Mella, y también los asentamientos nuevos. Tenemos los asentamientos al norte, Villa Francisca, que fue una iniciativa privada, totalmente privada, la incorporación de San Carlos a la ciudad de Santo Domingo, que era un pueblo totalmente aparte, con su ayuntamiento y todo aparte, y el barrio de Ciudad Nueva, que sí fue el ayuntamiento que promovió ese barrio, porque ya la ciudad estaba, ya su capacidad no permitía, y entonces tenían que tener una expansión organizada, y Ciudad Nueva fue planificada, diseñada, organizada y venta de solares por el ayuntamiento, no así con lo que conocemos hoy como Gascue, el Gran Gascue, que fue una expansión espontánea de los propietarios de las antiguas fincas que existían alrededor de la ciudad, que iniciaron un desarrollo inmobiliario. Entonces eso fue ya un asunto privado de oferta y demanda, y las familias de mayor capacidad pudieron ubicarse fuera de la ciudad ya en lo que es el eje de la Avenida Independencia o el eje de la Avenida Bolívar, y hoy lo conocemos esa zona toda como Gascue. Eran diferentes asentamientos en ese lugar. Pero Trujillo entonces, cuando llega, él le toca el ciclón de San Zenón. Es algo inesperado para él y para todo el mundo. Es cierto. Entonces, en ese momento, cuando la ciudad se destruye, y cuando hablamos de destrucción es literal, porque el alto porcentaje de las viviendas eran en madera o techos ligeros, es decir, de zinc o de paja, madera y paja, cualquier otra cosa, pues se destruye aquello y ¿qué queda en pie? Quedan los edificios ya de hormigón armado que tenía la ciudad, y los edificios coloniales en piedra, pero se habían afectado los techos, pero por lo menos la estructura, las iglesias, todo estaba. Entonces ahí viene toda una serie de decisiones de parte del gobierno central en medio de la improvisación para tratar de restaurar todo aquello. Entonces hay incentivos, hay unas comisiones que se crean, que funcionaban, el ayuntamiento de ese momento tenía un papel estelar, había una oficina del Estado, del ingeniero del Estado que dirigía todos los trabajos, fomento para reconstrucción de casas, había fondos para eso, y nos pasamos los primeros 4 o 5 años de Trujillo reorganizando la ciudad, limpiándola y entre todos momentos embelleciéndola, porque había cierto nivel en el mismo presidente había ese
deseo de que fuera una ciudad totalmente limpia. Entonces se crearon normativas para eso, sanciones para lo que no lo violentaran, y Santo Domingo cogió un auge. Pero estamos hablando de los años 30, estamos hablando de que estamos en medio de una crisis económica y que todavía no había un desarrollo económico importante que sí iba a generarse a partir de los 40, cuando ya la economía dominicana fue totalmente saneada, se permitió hacer acuerdos para el pago de la deuda, finalmente se pagó la deuda y Trujillo pudo tener fondos disponibles para él, aprovechó los altos precios de los productos de exportación por la Segunda Guerra Mundial, eso superávit en el país, y entonces él inicia en 1944 un amplio programa de construcciones a nivel nacional de obras públicas. Y uno de ellos, de los objetivos, era la ciudad de Santo Domingo. Entonces, la ciudad de Santo Domingo, tú comienzas a ver cómo aparecen edificios emblemáticos o asentamientos de expansión hechos por la dictadura desde el poder central. Ahí tú vas a tener el edificio del Palacio de Justicia, ahí vas a tener el Palacio Nacional, vas a tener el Palacio del Partido Dominicano, hoy Ministerio de Cultura, vas a tener diferentes escuelas, diferentes secretarías de Estado, que estuvieron al norte de lo que hoy es el Palacio Nacional, que se demolieron con los años. Estaba la Secretaría de Educación, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. Y hubo toda una expansión, desarrollo industrial, las primeras zonas industriales al norte de lo que es el aeropuerto General Andrews, que es la avenida Máximo Gómez, en la zona donde está el cementerio, toda esa zona era industrial. Ahí estaba el aeropuerto. El aeropuerto estaba ahí en la parte donde está el parque. Perdón, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, esa gran zona amplísima. Y entonces había una división entre la parte sur, la parte norte, y en esa parte norte era que estaban todas las industrias. Tú vas a tener a Yafasaco, vas a tener a la Sociedad Industrial Dominicana, que son reflejos de esa zona industrial y de importación y exportación, que era muy importante. Entonces se comienza a organizar el territorio ya desde esa visión. El ayuntamiento incluso dejó de ser el ayuntamiento del Distrito Nacional, se llamaba Consejo Administrativo del Distrito Nacional, nombrado por el presidente de la República, no elegido, de manera que tenía que consultarlo todo al Poder Ejecutivo, y esa tradición de dependencia del Poder Ejecutivo con la municipalidad, que fue algo que se perdió totalmente con la dictadura, y finalmente muchas de las prerrogativas que le corresponden a la ciudad, al gobierno de la ciudad, hoy en día los dominicanos entendemos que es del gobierno central. Por ejemplo, el manejo del agua, el manejo de la iluminación pública, el manejo de los parqueos y estacionamientos, el tránsito de la ciudad, cualquier obra que se tenga que hacer en espacio público tiene que ser el ayuntamiento. O sea, se perdió mucho de esa hegemonía que se continuó con Balaguer. Balaguer, aunque liberó eso y el ayuntamiento era elegido en elecciones libres, pero él era el que tenía los fondos, él era el que generaba y administraba los fondos y le quitó. Le fundó la Corporación de Acueducto y Alcantarillado y una serie de cosas, le fue quitando la manera de que el ayuntamiento generara riqueza para su propia administración. Y los ayuntamientos de ese momento con Trujillo dependen de lo que le asigna el Estado Dominicano según la ley o según las recaudaciones, pero en sí mismo tienen pocas recaudaciones porque el impacto en la ciudad, su administración, es menor. Y eso les causa muchísimos problemas. Entonces, podemos decir que involucionamos un poco ahí, sí, en ese de sentido, carácter sí, administrativo, descentralizado, de desarrollo del territorio en temas de gobernanza. O sea, se delegó eso, prácticamente lo asumió el gobierno central y se ha convertido en una práctica tutelar. Por ejemplo, vamos a decir así. Las ciudades son las que generan la riqueza. No, el gobierno central administra la riqueza total del país, pero son las ciudades donde, porque la ciudad es eso, es lugar de intercambio económico del pueblo. O sea, el pueblo ahí es que se generaron las ciudades en la época antigua porque eran plazas para vender y comprar. Era una plaza pública donde yo venía del campo y todo el mundo se juntaba en ese lugar para hacer el intercambio. Eso generaron las ciudades, en épocas, te estoy hablando, milenarias. Y eso ha sido así todo el día. ¿Por qué vivimos en Santo Domingo o vivimos en Puerto Plata o vivimos en Santiago? Porque está nuestra fuente de ingresos. Sí. No es simplemente porque nos gusta, sino porque aquí están nuestras relaciones. Para poder comer. Para poder comer. Vivir. Entonces, eso, ¿quién genera ese dinero? Lo genera la ciudad. Pero la ciudad no lo recauda, no lo administra. Cuando tú ves las grandes ciudades, por ejemplo, el caso de Nueva York, que tiene una escala que no vamos a compararnos, pero en términos administrativos podemos poner como ejemplo que cuando Nueva York estaba perdiendo competitividad por la globalización, porque habían ciudades que ya acaparaban mayores capitales, como el caso de Shanghái, el caso de Berlín, el caso de muchísimas ciudades que ya tenían una importancia global. Y Nueva York estaba perdiendo en la carrera. Entonces tuvieron que hacer inversiones en la ciudad desde la alcaldía. ¿Y qué hicieron? Identificar lugares que podían potenciar el intercambio comercial.
zonas que estaban deprimidas en la ciudad, el ayuntamiento las identifica, incentiva negocios en ese lugar, crea espacio público para que la gente asista a ese espacio público y por ende consuma y fomenta la llegada de capital para hacer comercios grandes, las grandes firmas y todo eso. Pero el recaudo de todo lo que se genera ahí, la venta del heladito que la gente compra, lo recibe el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento genera planes, actúa en el territorio, pero no es porque es paternalista, sino porque es hasta cierto punto un negocio de la ciudad para poder recaudar fondos. Todo lo que hacen esas ciudades, invertimos tanto aquí porque va a generar tanto. Cuando tú tienes a Berlín, que tiene una cantidad por ejemplo, de museos, que se llama la Isla de los Museos en Berlín, eso no es porque aman la cultura ni porque está intrínseco y el alcalde dice, ay, me encantan los cuadros, me encanta todo. No, es porque sabe que va a haber un dinamismo económico, que la ciudad de Berlín hoy en día es una de las ciudades más de mayor impacto en términos de industrias culturales, que le da beneficio a la ciudad. Y todo Berlín y toda la zona este se beneficia de ese trasiego de inversiones que se han hecho en la ciudad. Y eso es el ayuntamiento que debe hacerlo. Arquitecto, en el próximo bloque, cuando vengamos, vamos ya post Trujillo, 70, 80, y la última etapa que estamos viviendo en la ciudad de Santo Domingo, que es bastante interesante, porque creo que tenemos los recursos para hacer las cosas distintas. Regresamos en breve. Mantenga la sintonía. Bueno, gracias por mantener la sintonía. Con nosotros, el arquitecto del Monte nos trae una interesantísima conversación sobre la ciudad de Santo Domingo y las diferentes etapas. Ya atravesamos la etapa colonial, vino un desarrollo incipiente, algo interesantísimo que usted dijo, que era que existían planes ya cuando Trujillo llega, el general Trujillo toma posesión, pero existían unos planes que él empieza a desarrollar, logra una independencia económica después de la década en los 40, 50, y desarrolla ya la parte de sus obras públicas. Bueno, llega la Revolución de Abril, viene ya post Trujillo, empieza ya una nueva etapa en la ciudad de Santo Domingo. Podríamos decir a partir del 66, olvidémonos del 65, porque tuvimos unos 3 o 4 años ahí como detenidos, desde mi punto de vista. No sé si usted quiera corregirme. 60, finales de la década del 60, 70 y 80, ciudad de Santo Domingo. ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo que había era un reflejo de la lucha de la Guerra Fría, definitivamente. La ciudad hay que verla como un territorio también de enfrentamientos políticos. Y la agenda que tenía el presidente Balaguer era una agenda económica basada en el incentivo a la construcción, porque genera muchos recursos y el sello de lo que es el Estado en el territorio urbano. Balaguer entendía que el gobierno, y él lo decía, el gobierno que trabaja país que progresa, es un mensaje, eso es un mensaje para que la gente tangiblemente vea acciones en el territorio de parte del Estado y sienta que se está desarrollando. Ese desarrollo se generó también en incentivo a la clase media con la participación de muchos sectores que llegaron a introducirse en el desarrollo de asentamientos privados. Ahí comienzan los barrios, los sectores, expansión, con tierras muchas que eran del gobierno, que habían heredado de la era de Trujillo, que eran por ejemplo, del CEA o de administraciones propias de la ciudad que pasaron de bienes nacionales, y para incentivar eso, entonces el Estado, el gobierno les cedía a los desarrolladores. Pero todo eso, esa fue la década o el periodo que hoy los urbanistas podrían entender que fue una etapa que se perdió en términos de la planificación. Si bien es cierto que Santo Domingo creció y surgieron las grandes avenidas, incluso avenidas en un momento en que ni siquiera había la necesidad de que existieran, sino que se proyectaron
Y hoy en día nosotros decimos, bueno, pero si el presidente Balaguer no hubiera hecho la avenida Luperón, ¿qué hubiese sido? Si no hubiera hecho tal cosa, ¿qué hubiese sido? Pero eso al final lo que creaba era atractores para que hubiera dinámica económica. En vez de fomentar el desarrollo de los servicios y la infraestructura en la ciudad existente y entonces compactar eso y dejar territorios en los alrededores de la ciudad, lo más fácil era ocupar territorio. Y esa ocupación de territorio generaba riqueza, riqueza privada y generaba un dinamismo en el sistema financiero, en el sistema industrial, en la ferretería, en el comercio básico y en la mano de obra. Entonces eso era parte de la política económica en ese momento, que estaba dirigida hacia un sector político que era la derecha, en contraste con la izquierda, que era más idealista, la visión que tenía Juan Bosch de la educación, la visión que tenía Juan Bosch de que había relaciones sociales importantes y dinamismos sociales. Eso no tiene implicaciones tangibles inmediatas. Entonces habían que darle golpe importante. Efectos importantes, porque la Revolución de Abril fue sencillamente un enfrentamiento en que el que ganó perdió. Porque supuestamente nos venden que ganaron los constitucionalistas, pero al final perdieron, porque quien se impuso los perdedores fueron los que ocuparon. Es correcto. Y entonces eso, había toda una agenda internacional con fondos internacionales de la AIDE, fondos internacionales europeos que llegaban para desarrollar el país, que necesitaba mucho desarrollo en ese momento con todo lo que sucedía. Entonces tú ves ahí que nosotros, la generación nuestra, tuvo una visión de ciudad mucho más amplia, cada uno vivía en tal sector, en tal otro sector, pero todavía dependíamos en ese momento de la zona colonial. Cuando venía la época escolar, teníamos que bajar al comercio, a la Mella o a la Duarte a comprar. Cuando sucedía algo nuevo, sucedía en la zona colonial. Sí. Cuando tú tenías que pasear y comer helado, tú ibas a la zona colonial. Y todavía hasta los 80 eso se mantuvo más o menos así, hasta que llegó la descentralización. Entonces ahí con NACO, que ya existía, entonces comenzó una nueva dinámica social, para que esa clase media se ubicara en los clubes sociales, en los centros comerciales, etcétera. Y ya comenzó la zona colonial a perder hegemonía real. Ya la había perdido en términos de que agrupaba toda la población y toda la parte económica, pero ya en términos sociales y en términos financieros comenzaron a salir. Recuérdate que hasta los 80 todas las sedes bancarias estaban en la zona colonial. Correcto. Y después de los 80... En la calle El Conde, bajando en la Duarte, en la avenida Mercedes. En la Mercedes con Isabel la Católica. Todas estaban allá. Todas estaban allá. Y fíjate que hoy en día quedan reservas. Queda una oficina. Queda la Asociación La Nacional. Oficinas. Una oficina. No la sede. Exacto. Y una sucursal del Banco Popular. O sea, tú quieres buscar, estamos hablando, valga la cuña, el Banco BHD en la zona colonial. No hay. Y no hay. Entonces, esas son de las cosas que hacen que muera el centro dinámico comercial de la ciudad histórica. Y hoy en día estamos abogando por una política de resurgimiento de ese centro histórico, pero apostando a la cultura. Pero la cultura sola no puede hacerlo, tiene que haber un dinámico económico, pues si no, no hay cómo generar. No hay excitación para que no hay nada. Entonces, tendrá que haber esto con los planes. En los 80, ¿qué pasa? Entonces, en los 80, la ciudad comenzó a descentralizarse, completamente descentralizada, y surge entonces la visión de una ciudad horizontal. O sea, comenzó a expandirse. Y fíjate que todavía estamos llegando a terreno que Santo Domingo Oeste, todo eso surgió en ese momento, Santo Domingo Norte, y todo crece, Arroyo Hondo primero, Arroyo Hondo segundo, Arroyo Hondo tercero, y todos los nombres que tú quieras decirme, Bellavista 1, Bellavista 2, Bellavista, y todo expandido, pero con los servicios limitados. Entonces, eso es lo que ha hecho que la ciudad tenga situaciones en la movilidad, porque los focos de producción de la ciudad, donde está el control financiero y el control comercial, están ubicados en un punto determinante. Entonces todavía en ese momento salir de la ciudad era más, en términos económicos, era más rentable que estar dentro de la ciudad. Era una dicotomía importante, y ahí llevar los servicios fue terrible. No tenemos sistema de cloacas, no tenemos sistema de agua potable. El problema del déficit de energía eléctrica no estuvo acorde con el desarrollo urbano que teníamos. Nos quedamos atrás en transporte público, etcétera. Muy complicado todo eso, y eso ahí entonces entraron los urbanistas, se dieron cuenta del tema, comenzaron a plantear mediante muchísimos planes de desarrollo de la ciudad. Las diferentes administraciones del Ayuntamiento de Santo Domingo comenzaron a generar sus planes, pero cada vez que venía una administración se abortaba aquello y venía el otro, y al final no se materializaba nada.
y yo he definido eso como que el ayuntamiento iba detrás de lo que estaba pasando en la ciudad. La capacidad que tenía el ayuntamiento de reaccionar o de prever, porque los ayuntamientos deben prever. Así es, claro. Y deben administrar previamente, no reaccionar. Entonces se quedó detrás el ayuntamiento y hoy en día para nosotros vemos la ciudad como se ha ido desarrollando y decimos, no hay orden, lo que es un caos, pero es que no tuvimos la oportunidad de prever eso. De prever eso, o de reaccionar frente a eso. Ahora ya, yo soy de la generación de los 70, nací en los 70, y dentro de nuestra ignorancia hemos visto que la ciudad ha crecido, ha cambiado, se ha desarrollado. Ahora de repente nos hemos encontrado con el caos. Tránsito, servicios, hasta recoger la basura ha sido caótico para la población del distrito debido a sus estrechas calles, difícil una planificación para la recolección. Y obviamente en el comercio, que también ha crecido de manera desordenada. Ahora bien, en los años 80, 90, pudimos ver el crecimiento de centros comerciales, plazas, pero vimos un crecimiento vertical de la ciudad. ¿Qué pasó en esa década del 90? Bueno, realmente el empuje hacia arriba, que sí que tú bien señalas, en los 90, todavía en esos años teníamos ciertas limitaciones constructivas. No había las grúas adecuadas, no había los servicios, la hormigonera, todavía habían limitaciones y reticencia del comprador hacia arriba, ¿no? Pero después, cuando el territorio comenzó a encarecerse y la especulación inmobiliaria a acapararnos, entonces, bueno, comenzó la opción de hacer edificios hacia arriba para reducir gastos, pero además tener mayor plusvalía en la construcción. Entonces apostamos por los edificios en altura. De ser una ciudad totalmente horizontal en los años 80, pasamos a ser la ciudad de mayor edificios en altura que tiene todo el Caribe. O sea, Santo Domingo es la ciudad de mayor rascacielos que tiene el Caribe al día de hoy. Y nosotros hace 20, 30 años no imaginábamos eso. Solamente más que nosotros, más rascacielos que nosotros, está Panamá, pero Panamá queda del lado del Pacífico. Sí, del lado del Pacífico, pero después Santo Domingo no hay ninguna ciudad que se le parezca. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, depende de la manera en que los arquitectos hagan estas intervenciones. Y la experiencia nos ha dado que lo que se está haciendo, hay una separación entre lo que es la vocación pública del edificio privado y la ciudad. O sea, el edificio es un ente privado donde es autónomo, y la ciudad simplemente es un espacio que no me corresponde y yo no le correspondo el espacio, y estamos separados por una serie de muros que han terminado siendo una ciudad menos amigable, una ciudad menos afectiva con el ciudadano y que genera violencia urbana, y que eso son consecuencias que tenemos que estudiar y ponerle atención. O sea, la ciudad tiene que ir en ese sentido a eliminar esa práctica de la ciudad. Pero lo que tú me preguntabas es que lo que ha sucedido es que Santo Domingo ha ido concentrando la mayor capacidad de producción del país. Mientras en los años 70, 60 había un equilibrio entre Santiago, por ejemplo, La Romana, Azo, etcétera, y había cierta relación, claro, con la capital. Hoy en día todo ese capital se concentra en Santo Domingo y las inversiones en esos lugares se ha ido a pique, hay muy poca inversión y por eso todo el mundo quiere venir a Santo Domingo por un asunto de subsistencia. Entonces, imagínate tú una población de 3 millones de habitantes, 4 millones de habitantes que se traslada diariamente. El problema es que es una ciudad dormitorio. El problema es que tú vives en los Alcarrizos y tú no haces nada en los Alcarrizos. Tú te pasas el día entero en una zona, por ejemplo, tú estarías trabajando en la Avenida Mella, por decir algo. Tienes que trasladarte kilómetros y kilómetros, horas y horas en tu traslado para ir a trabajar, para desplazarse para acá y comprar todo, y el médico está allá, los servicios públicos están allá, los pagos de los impuestos, si tiene que comprar algo, tiene que hacer una diligencia en la feria, tiene que viajar. Entonces se convierte en una ciudad que está colapsada por su movilidad, porque todo el mundo se mueve en el mismo espacio-tiempo. Si todo el mundo, y lo vemos en la pandemia, ahora cuando salíamos de la pandemia, ¿qué nos dimos cuenta? Que es una ciudad mucho más fácil de manejar. No es que no hay tapones, pero fíjate que anterior a la pandemia era una cosa insoportable porque todos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, estábamos en el mismo sitio. 4 millones de personas y la mayoría era trasladándose. Y entonces eso colapsa la ciudad. No es que necesitamos más calles, es que los tiempos deberían administrarse de otra forma o incentivar descentralización, que sería la clave para la ciudad de Santo Domingo. Arquitecto, regresamos en breve para continuar esta interesante entrevista. Mantenga la sintonía, por favor.
Gracias por mantener su sintonía este domingo en la noche por Teleradio América, su canal favorito y su programa de los domingos. Arquitecto, estamos ya en el siglo XXI. En los últimos 10 años, desde mi punto de vista como ciudadano de la ciudad de Santo Domingo, solamente hemos visto crecimiento hacia arriba, torres, rascacielos, y alrededor de sus edificios veo unos comercios, restaurantes, tiendas, plazas comerciales. ¿Es parte de eso, de lo que vamos a vivir, de lo que estamos viviendo en la ciudad de Santo Domingo? Mira, hay un cambio en el uso del suelo de la ciudad aceleradísimo. O sea, zonas que tenían ya vocación para algo, tú ves que van perdiendo esa hegemonía y están trasladándose a otros lugares. Zonas que están realmente deprimidas, que en un momento fueron muy dinámicas comercialmente y hoy en día prácticamente están abandonadas. Y tú, hace 10 años tú no te imaginabas que eso iba a suceder. Y está sucediendo otro fenómeno que en muchas partes de la ciudad, del territorio, está habiendo núcleos de organización para servicios y amenidades, etcétera. Ya, por ejemplo, tú tienes polos de diversión diferentes al centro del polígono central. Tú tienes, por ejemplo, en Bellavista, ya tú puedes quedarte en Bellavista y hay una serie de ofertas gastronómicas, ofertas de centros comerciales, ofertas de servicios, y te vas ubicando, por ejemplo, en la zona norte del Distrito Nacional, en la Avenida República de Colombia. Ahí tú tienes otro bloque donde hay centros comerciales, donde hay todo lo que es servicio para la ciudadanía. La gente está comenzando a manejarse en el entorno donde vive por una razón económica y una razón de tiempo. O sea, trasladarte desde la Avenida República de Colombia a la Avenida Máximo Gómez, tú lo piensas. O sea, tú comienzas a decir, bueno, pero si yo tengo que ir allá a comprarme una pizza, pero aquí en la esquina tengo una sucursal, yo obviamente voy a ir a la esquina. O sea, por razones prácticas. Eso es bueno. Eso es bueno porque descentraliza la ciudad, porque obliga a que la gente haga vida comunitaria. Pero está presionada por el dinamismo económico, más que por planeamiento no, de las autoridades. Eso es espontáneo, por decirlo así. Eso no es una planificación, porque la planificación se hace con incentivos. La planificación en la ciudad es la que establece, aquí yo quiero que suceda tal cosa, y apuesta para eso, e incentiva en ese sentido. Y cuando tú vienes con otra idea en ese lugar, te deben decir, no, tú no puedes hacer eso ahí porque nuestro plan para la ciudad es este, que es lo que nos ha faltado en muchos años. Hace unos meses salió el primer plan de ordenamiento territorial oficial del ayuntamiento local. Lo conozco. Bueno, está en papel, ahora comienza a visualizarse, o sea que se espera que esas cosas se planteen. Pero la ciudad, vivir en Santo Domingo es enormemente costoso. Es una de las ciudades. No se me cruce para allá. Okay. Hemos hablado ya colonial, hablamos Trujillo, post-Trujillo, 70, 80, 90. No nos gustan las conclusiones en Municipalidad Global, nos gustan las prospecciones. Okay. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Entonces, viendo esta dinámica que estamos viviendo hoy, espontánea, de presión social, de comercio, sin planificación y sin incentivos, pero existen ya los estudios, los planes, hay mucha letra. ¿Se puede convertir en poesía o usted ve que es posible en los que nos queda de programa explicarnos hacia dónde va la ciudad de Santo Domingo? Cuando hablamos de ciudad, hablamos de lo que está vivo, o sea, de nosotros. Sí, claro. ¿Hacia dónde vamos? Yo pienso que estamos en un punto de inflexión en esas dos rutas que tú has marcado. O vamos a rescatar la ciudad y hacer una ciudad mucho más amigable, mayor garante de calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, no es calidad de vida eufemismo, sino calidad de vida para los diferentes estratos de la sociedad, tanto socioeconómicos como también en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un ciclo de vida. Una vez fuimos niños, jóvenes y adultos, ancianos. Cada uno debe tener una garantía de calidad de vida en la ciudad, en el espacio. Hay una visión de poder rescatar los espacios públicos y espacios públicos dinámicos, no espacios públicos para hacer conciertos ni nada de eso, sino para tú usarlo de manera diaria. Y lo otro es la descentralización. Esa posición puede suceder que cada zona de la ciudad tenga su propia hegemonía, su propia identidad, su propia manera de expresión, su propia manera de convivencia, etcétera. Esa es la parte bonita del asunto. La parte distópica del discurso que podemos hablar de la ciudad es que no cojamos una ruta como esa y nos aferremos al caos que seguimos teniendo en la ciudad, la centralización, la falta de solución de problemas básicos de la ciudad, como la infraestructura, el sistema sanitario de la ciudad, la desarborización de la ciudad, la falta de equidad en cuanto al uso de suelo, que tú inviertes en un lote en tu vivienda y de repente a los 2 años te ponen al lado un car wash, te ponen una cosa. Esa falta de control
es lo que hace que la ciudad de Santo Domingo sea una amenaza para todos nosotros y para el país. Entonces, bueno, depende de la ruta que cojamos. Yo pienso que la presión y programas como este son los que arrojan luz a la gente para que comience a darse cuenta que tenemos que tener acciones personales para promover una ciudad de mejor calidad y en todos los medios tenemos que tratar de que eso suceda, porque si no, la vorágine propia y el egoísmo humano va a llevar a que la ciudad de Santo Domingo sea realmente algo horroroso y no queremos eso. Estamos apostando por una mejor ciudad. Yo pienso que sí. Arquitecto Del Monte, muchas gracias por acompañarnos esta noche del domingo. Yo, que soy una persona conocedora de muchos temas que hemos tratado aquí, pues realmente me siento sumamente satisfecho porque me voy hoy hacia mi casa esta noche del domingo consciente de que sé mucho más de cuando llegué aquí al canal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un honor para Municipalidad Global que usted nos haya acompañado esta noche. A ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo lo esperamos de nuevo en Municipalidad Global por Teleradio América, canales 12 y 45. Queremos también pedirle a la familia del arquitecto Del Monte que nos haya prestado en este domingo en la noche y salió de su casa para estar con nosotros aquí y con ustedes allá, los que nos están viendo de sus hogares y por las redes sociales también. Muchas gracias y feliz resto del domingo.